Soy Emanuel Durán, médico interno. En este video quiero hablarte sobre la clasificación del dengue, continuando con la segunda parte de los videos de dengue en tiempos de coronavirus. Clasificación. La clasificación. Debemos hablar que debemos saber que existe una nueva clasificación de dengue en la cual es más inclusiva para pacientes con otro tipo de formas de presentación y manifestaciones. Antes se hablaba de la fiebre por dengue y la fiebre hemorrágica por dengue que se acompañaba o no de un síndrome de shock, ¿no? En esta clasificación hablamos de una clasificación binaria en la cual se clasifica al paciente que contrae dengue y el paciente que evoluciona a un dengue severo. El dengue puede presentarse sin signos de alarma o con signos de alarma. ¿Ok? Dengue sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma es un dengue probable. Generalmente son los pacientes que viven en áreas endémicas o es que han viajado a esas áreas, ¿no? El paciente se presenta con fiebre en todos los casos de dengue. Pero debemos saber que para decir que el paciente tiene dengue y encaminar nuestro diagnóstico, no solo debe presentar fiebre, sino que debe presentar por lo menos dos criterios más de los que les voy a mencionar, ¿no? Ahora, como primer criterio tenemos las náuseas y vómitos que también se acompañan en los pacientes que presentan dengue. Podemos hablar de dolor retroocular, malestar general, mioartralgias, diarrea, vómito, erupciones cutáneas, petequias. Bueno, en estos pacientes, al examen físico es bueno que le hagamos un test de torniquete. ¿Qué es el test de torniquete? En el test de torniquete lo que se hace es utilizar el tensiómetro en un paciente adulto o también puede ser un paciente pediátrico en el cual vamos a marcar un cuadro o un círculo no mayor a 10 centímetros en el antebrazo y insuflamos hasta 80 milímetros de mercurio, en el cual insuflamos hasta 80 milímetros de mercurio y si es que aparecen más de 20 petequias dentro de ese cuadro, dentro de ese círculo que has marcado, es un test de torniquete positivo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos un signo de Russell positivo. Bueno, y este test de torniquete nos encamina de una forma correcta hacia el diagnóstico de dengue, pero debemos saber que no nos va a indicar el grado de severidad de este paciente, que ya estamos haciendo un diagnóstico presuntivo de dengue, ¿no? Esto va a ser más confirmado por laboratorio en los pacientes sin signos de alarma. Al laboratorio voy a presentar leucopenia. Ahora, ¿cómo identificamos a los pacientes con signos de alarma? Todo paciente que tengamos nosotros sospecha de que el paciente tiene dengue o que sea un caso posible de dengue, tenemos que buscar los signos de alarma, ¿no? Tenemos que evaluar en todas las personas sospechosas de dengue. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Tenemos unos criterios establecidos, los cuales, como primer criterio yo les pongo dolor abdominal intenso y continuo. Esto debemos buscarlo más que todo en pacientes adultos, ¿no? Igual los vómitos persistentes, las diarreas, esto en pacientes menores de 2 años, pacientes pediátricos, se presenta mucho si es que están contrayendo dengue, sangrado en mucosas, el descenso brusco de la temperatura del paciente es una indicación de que está empeorando, ¿no? Ya hemos hablado en la parte de las etapas, la etapa febril, la etapa crítica, donde desciende la temperatura, pero empiezan con otras manifestaciones. También podemos buscar cierto tipo de derrames, un derrame peritoneo, un derrame pleural, a lo cual lo vamos a ver a los estudios de imagen, la radiografía de tórax. En el laboratorio igual podemos buscar una hipoalbuminemia por las imágenes en la ecografía. Los pacientes también, como signo de alarma, es la presencia de somnolencia e irritabilidad. Al examen físico vamos a encontrar hepatomegalia, que el hígado está aumentado de tamaño, ¿no? Y algo muy importante que nos ayuda a encaminar y ver el grado, si es que el paciente va a empeorar o está empeorando, en el laboratorio es el hemograma, ¿no?
En el hemograma es donde vamos a ver que el hematocrito está aumentando y se produce un descenso brusco de plaquetas. Pero este hematocrito siempre generalmente aumenta el hematocrito de ingreso, ¿no? Cuando ingresa el paciente, le hacemos un laboratorio, le pedimos un hemograma y vemos un hematocrito aumentado con un descenso de plaquetas. Es un mal indicador, ¿no? Es un signo de alarma para, para nosotros y darnos cuenta de que el paciente podría evolucionar a un dengue severo o a un dengue grave. Ahora, también los pacientes que presentan signos de alarma, debemos evaluar otro aspecto, ¿no? Debemos evaluar las condiciones de riesgo social o las condiciones de coexistentes que tiene el paciente. Por ejemplo, condiciones coexistentes de los pacientes es que la paciente esté embarazada, que sea niño, que sea un adulto mayor, que el paciente sea obeso, que el paciente tenga diabetes mellitus, cardiópatas y otras condiciones clínicas, ¿no? En el riesgo social, que el paciente viva solo, que tenga, o sea, que sea difícil para él acceder al hospital o que viva en la pobreza extrema. También se debe evaluar esa parte del riesgo social, de cómo contrae el paciente el dengue, ¿no? Según la presencia o no de estas condiciones coexistentes o de este riesgo social, los pacientes los vamos a clasificar, bueno, a este tipo de pacientes vamos a clasificar a un paciente que presenta dengue con signos de alarma, pero sin condiciones coexistentes, que el paciente no está embarazado, o sea, no tiene signos de alarma y no tiene condiciones coexistentes. O, si no, un paciente con dengue sin signos de alarma, pero presenta condiciones coexistentes, ¿no? El paciente puede, puede Puede ser que tenga dengue, un dengue sin signos de alarma, pero es una paciente que está embarazada o es un paciente pediátrico, un paciente adulto o el paciente presenta diabetes mellitus, es obeso. Todos esos aspectos son muy importantes a la hora de hacer el diagnóstico. Los signos de alarma para llegar a una evolución grave, digamos, a un dengue severo, debemos tomar estos tres puntos muy en cuenta, ¿no? Luego les voy a explicar los criterios que tenemos, criterios establecidos igual. El primero es el escape severo de fluidos. Este escape es el escape de plasma que se produce en los pacientes con dengue. Como segundo punto, le pongo las hemorragias severas, esto dependiendo de la evolución clínica del paciente que tiene. El tercer punto, daño severo de órganos, ¿no? Generalmente el hígado que se afecta muchísimo, el corazón, todo esto lo vemos en los laboratorios. Vamos a hacer nuestra evaluación en laboratorios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los criterios para decir que el paciente tiene dengue severo o ya ha evolucionado o estaba evolucionando en dengue severo? El paciente debe cumplir por lo menos uno de estos criterios. Primero, el paciente en shock hipovolémico por fuga de plasma, ¿no? El escape severo de fluidos nos va a generar un shock hipovolémico. Dos, el distrés respiratorio. Este distrés respiratorio causado por una acumulación de líquidos, ¿no? Ahí hablamos, ¿no? De los derrames que se produce, derrame pleural y todo eso que tenemos que buscar en nuestros pacientes que estén presentando dengue. Tres, el sangrado grave, el sangrado severo, esto dependiendo de la evolución del paciente, y el daño orgánico, que es muy importante igual, debemos evaluar los órganos como el hígado, el corazón, que el paciente no sea cardiópata. Ok, vamos al siguiente punto. En el siguiente punto vamos a hablar